Hola, bienvenidos a este video en donde trataremos el tema de los operadores a nivel de bit. Los operadores que conocemos hasta el momento, tales como la suma, la resta, multiplicación, división y módulo, como ya vimos, actúan sobre las cantidades que representan los contenidos de sus operandos y obviamente inciden de forma directa en la representada por el de su resultado. 2 más 3 es igual a 5, 6 por 4 igual a 24, etc. En cambio, las operaciones a nivel de bit se van a ejecutar sobre cada uno de los bits de los operandos de forma individual. Y si bien el resultado obtenido representa una cantidad, ya veremos que ese valor será lo menos relevante para nuestro análisis. El lenguaje C tiene 6 de este tipo de operadores, tal como nos muestra la tabla, en donde la cuarta columna nos va a indicar la cantidad mínima de operandos que necesitamos para realizar cada una de las operaciones. Unario nos indica que vamos a necesitar un solo operando y binario que necesitaremos al menos 2. Si bien se los puede utilizar con cualquier tipo de variable, su sentido práctico está dado sobre el uso de variables enteras y preferentemente sin signo. Cabe destacar que todos los ejemplos desarrollados en el presente trabajo estarán hechos sobre variables del tipo unsigned char, pero todo lo dicho sobre ellas será absolutamente válido para cualquiera de los otros tipos de datos de variable entera independientemente de su tamaño. Para comenzar con la explicación de cada uno de ellos, si el caso lo permite, haremos una primera aproximación tomando el 0 como falso y al 1 como verdadero, para hacer una analogía introductoria con lo ya visto sobre los operadores lógicos. En segunda instancia veremos con qué operación matemática podríamos relacionarlo y por último, solo como un dato de color, para aquellos que conozcan algo de electrónica, vamos a dejar indicado su símbolo circuital. Comencemos con el operador AND y como acabamos de decir, hagamos una analogía con el operador lógico del mismo tipo. Entonces, recordando que para que el resultado sea verdadero, ambas proposiciones debían ser verdaderas, todos nuestros resultados serán 0 a menos de que ambos operandos valgan 1. Y si ahora le echamos una mirada a la tabla de verdad, tratando de encontrar alguna similitud con alguna operación matemática, nos vamos a encontrar que su salida surge de multiplicar la columna A con la columna B, puesto que 0 por 0 nos dará 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1, 1. Y nunca perdiendo de vista que la operación solo afecta al bit resultante sin tener en cuenta los adyacentes. Declaremos ahora dos variables con valores que resulten atractivos para una prueba, por ejemplo a igual a 3b y b igual a 5d, y asignemos su resultado a una tercera variable del mismo tipo que llamaremos c. Y como se observa, su resultado es nada más ni nada menos que la aplicación sistemática sobre cada uno de los bits de la tabla de verdad de este operador, dejando en evidencia que su aplicación es extremadamente sencilla y no va a representar ningún tipo de dificultad. Podemos decir entonces que el tema no va a estar centrado en cómo se usa, sino para qué se usa y por qué se elige. Y para lograr este objetivo, comencemos con un análisis minucioso sobre su tabla de verdad. En ella podemos ver que mientras el primer operando valga 0, no importará cuánto valga el segundo operando, el resultado será 0. Y mientras el primer operando valga 1, no importa cuánto valga el segundo operando, su resultado va a ser el segundo operando. Continuemos ahora con el operador OR. Y aquí también vamos a poder hacer una analogía con el operador lógico de su mismo tipo. Entonces, recordemos que para que el resultado sea verdadero, bastaba con que al menos de uno de los operandos lo sea. Por lo tanto, todos nuestros resultados serán 1 a menos de que ambos operandos valgan 0. Si observamos ahora su tabla de verdad, tratando de encontrar en ella alguna similitud con alguna de las operaciones matemáticas, nos vamos a encontrar con que su salida surgirá de la suma de la columna A con la columna B. Dado que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1. Y esta particularidad es la que no nos va a permitir definirlo estrictamente como suma, y es por esto que diremos que el operador OR lo que realiza es una suma lógica, a pesar de que los usos y costumbres han hecho que a lo largo del tiempo se lo denomine como suma. Tomemos ahora, para continuar con el análisis, las mismas variables que utilizamos con el operador AND. Y como se observa, al igual que antes, dicho resultado es nada más ni nada menos
que la aplicación sistemática sobre cada uno de los bits de la tabla de verdad de este operador, dejando nuevamente en evidencia que su aplicación no representa ningún tipo de dificultad. Y podemos afirmar nuevamente que la problemática no va a estar centrada en cómo se usa el operador, sino para qué se usa y por qué se lo elige, criterio que vamos a poder desarrollar a partir del análisis de su tabla de verdad, en donde nos encontramos con que mientras el primer operando valga 0, no importa cuánto valga el segundo, el resultado será el segundo operando. Y mientras el primer operando valga 1, no importa cuánto valga el segundo operando, su resultado será un 1. Sigamos ahora con el operador XOR. Ya no contamos con la posibilidad de realizar ningún tipo de analogía, dado que el lenguaje C no cuenta con este tipo de operador lógico. Así que avancemos directamente sobre el estudio de su tabla de verdad para ver con qué operación matemática podremos relacionarlo. Y aquí sí podemos afirmar que este operador realiza estrictamente la operación de suma, dado que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2 y su representación binaria es 1, 0, con lo cual queda el 0 aplicado al bit que le estamos haciendo el tratamiento y el 1, que sería su acarreo o lo que me llevaría para continuar la suma. Como ya vimos que estos operadores no afectan a los bits adyacentes respecto del bit que se está tratando, se pierde. Nuevamente tomemos para el ejemplo las mismas variables que usamos anteriormente. El resultado no es nada más ni nada menos que la aplicación sistemática sobre cada uno de los bits de la tabla de verdad del operador, dejando nuevamente en evidencia que su aplicación no representa ningún tipo de dificultad y que el tema va a estar centrado, tal como venimos diciendo, no en cómo se usa, sino en para qué se usa y por qué se lo elige. Información que, como ya venimos haciendo, vamos a encontrar en su tabla de verdad, con la particularidad de que para este operador nos va a brindar dos tipos de conclusiones muy interesantes. La primera nos dice que mientras el primer operando valga 0, no importa cuánto valga el segundo operando, el resultado será el segundo operando. Pero mientras el primer operando valga 1, no importa cuánto valga el segundo operando, el resultado será su complemento. Y la segunda nos dice que mientras el primer operando sea igual al segundo operando, el resultado será 0, y mientras el primer operando sea distinto al segundo operando, el resultado será 1. El operador complemento es el operador más sencillo de todos y simplemente lo que hace es cambiar ceros por unos y unos por ceros, independientemente de cuál sea su ubicación. Este operador es el único que requiere, como ya dijimos inicialmente, solamente un operando. El operador desplazamiento a la izquierda corre una determinada cantidad de bits el contenido de la variable con ciertas particularidades que vamos a tener en cuenta. Supongamos que desplazamos un lugar al contenido de la variable a. La primera pregunta que nos debemos hacer es, con los bits que se caen de la variable, entre comillas, ¿qué pasa? Y la respuesta es que se pierden. La segunda es con qué se van a completar los lugares que quedaron libres. La respuesta es que siempre se van a completar con un 0, propiedad de este operador. Tomemos ahora como ejemplo una variable con el valor inicial de 1 y hagámosle sucesivos desplazamientos. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos afirmar sin duda alguna que desplazar a la izquierda es multiplicar por 2. Y esto es algo que nos va a convenir tener presente para la correcta interpretación del próximo operador, que es el desplazamiento a la derecha. Este operador corre hacia la derecha una determinada cantidad de lugares el contenido de la variable con más particularidades que vamos a tener que tener en cuenta. Supongamos que desplazamos un lugar al contenido de la variable a y la pregunta que nos vamos a hacer, al igual que antes, es ¿qué pasa con los bits que entre comillas se caen de la variable? Y la respuesta es que se pierden. Y la segunda es ¿con qué se completará? Y su respuesta aquí es depende. Como acabamos de ver, si desplazar a la izquierda es multiplicar por 2, desplazar a la derecha es dividir por 2. Por lo tanto, si recordamos que las cantidades negativas siempre tienen su bit más significativo en 1,
Si desplazamos a la izquierda un número negativo, el resultado será el doble de su valor con signo negativo. Y si lo volvemos a desplazar hacia la derecha la misma cantidad de posiciones, la variable debería tomar nuevamente su valor original. Entonces la única forma de que esto suceda es que se haya completado con unos. Pero si realizamos la misma operación con un número positivo, al devolverlo a su posición original, la única forma de que siga siendo positivo es que se haya completado con ceros. Concluimos entonces que si la variable fue declarada con signo y su valor es positivo, se va a completar con ceros, y si es negativo, se va a completar con unos. Y si la variable fue declarada sin signo, siempre se va a completar con ceros. Por supuesto, todo esto será válido dentro del marco de que los desplazamientos no hayan superado el rango de almacenamiento de cada variable. Veamos ahora un típico caso de aplicación, en donde lo que se desea, dada una determinada variable, poner, por ejemplo, su bit 3 en 0 sin modificar el resto. Entonces lo que debemos encontrar es justamente el valor y el operador que nos va a permitir lograr dicho objetivo. La respuesta la vamos a encontrar mediante la observación de cada una de las tablas de verdad. Y de allí vamos a encontrar que la única que nos garantiza ceros es la correspondiente a la del operador i. Dado que, sin importar lo que valga el primer operando, si el segundo es 0, la salida será 0. Y sin importar lo que valga el primer operando, si el segundo vale 1, su salida será el primer operando. Por lo tanto, para armar el valor que estamos buscando, vamos a completar todas sus posiciones con un 1, menos en el bit 3 donde colocaremos un 0, que es en el lugar donde nos queremos garantizar un 0 a la salida de la operación. Y a este tipo de valores tan particulares se los conoce, se los denomina con el nombre de máscaras. Si ahora nuestra pretensión fuera colocar en el bit 6 un 1, debemos volver a recurrir a las tablas de verdad y veremos que el operador que garantiza unos es el O, dado que sin importar lo que valga el primer operando, si el segundo vale 0, su salida será el segundo operando, y sin importar lo que valga el primer operando, si el segundo vale 1, su salida será 1. Entonces, para armar el operando que estamos buscando, vamos a completar con ceros aquellos lugares que no pretendemos modificar y vamos a colocar un 1 en el bit 6, que es donde queremos garantizar justamente un 1. Por último, vamos a realizar un par de ejemplos sobre el uso del operador O exclusivo, que resulta de extrema utilidad en la confección de programas vinculados a la automatización y control de procesos, que en general serán desarrollados sobre sistemas dedicados para este tipo de tareas. Entonces, por ejemplo, si pretendemos vincular la lectura de un sensor magnético, en donde asumimos que cuando esté enfrentado nos ofrecerá un 0, y cuando esté abierto nos ofrecerá un 1, a un bit de una variable que se carga mediante algún mecanismo de hardware, que por el momento excede el tratamiento de nuestro video, podemos usarla para detectar la apertura y cierre de una ventana. Entonces veamos cómo, mediante un programa muy sencillo, podríamos detectar la apertura y cierre de la misma, dándonos el pie como para pensar en un futuro en lo que sería un sistema de control de alarmas. Para poder evaluar la apertura y cierre de una ventana, inevitablemente vamos a tener que estarla leyendo todo el tiempo, es decir, vamos a tener que estar interrogando ese sensor en forma permanente para que una posible apertura o cierre no se escape a nuestra atención. Cada vez que realicemos una lectura, la vamos a guardar en una variable que vamos a llamar estado previo. Y cuando volvamos a realizar una nueva lectura, vamos a comparar esa nueva lectura con el estado previo. Entonces, si aplicamos la O exclusiva a ambos valores, el resultado que vamos a obtener será un 0 si ambos bits correspondientes a esa posición son iguales y un 1 si son distintos. Esto quiere decir que ese resultado bit a bit nos estaría informando, en el caso de tener muchas ventanas, cuáles cambiaron su estado. Es decir, estaban cerradas, pasaron a abiertas, y estaban abiertas, pasaron a cerradas. Por lo tanto, si le damos tratamiento a ese resultado analizando cada uno de sus bits, vamos a poder informar si la ventana fue abierta o si la ventana fue cerrada. Para no complicar a este primer ejemplo, vamos a asumir que el estado inicial de todas las ventanas es que están cerradas, condición que en un programa ya más avanzado no podría ser tenida en cuenta de esa manera.
Si ahora construimos una máscara con un 1 en alguna posición en particular, para nuestro ejemplo en el bit 0, y sistemáticamente realizamos una hora exclusiva sobre una variable y dejamos su resultado nuevamente sobre la variable, el bit que estamos afectando se va a manifestar con valores alternados entre 0 y 1. Y luego, si por algún mecanismo de hardware que, como ya mencionamos, escapa al tratamiento de nuestro video, logramos vincular el contenido de ese bit con la salida que actúe sobre un motor, nos encontramos frente a otro típico caso de aplicación en donde podríamos controlar la marcha de un motor con inversión de giro. El programa presentado, por supuesto, es una versión súper simplificada de lo que debería hacerse en realidad y solo pretende ilustrar el uso del operador. Espero les haya sido de utilidad y los invito a próximos videos donde desarrollaremos varios ejemplos sobre este tema.